Digamos. Ahora vamos a meternos de lleno entonces en el tratamiento según estos 3 tipos de plan adecuado gástrico, ¿no? Y que les voy a poner acá para compartir. Ahí está. Bien. No, se ve mejor. Entonces, según la sintomatología presente, vamos a adecuar el tipo adecuado gástrico. Con dolor, con hipersecreción o acidez y sin sintomatología. El más restrictivo, por supuesto, va a ser el que, el que el paciente presenta dolor, ¿no? En esos casos, ¿sí? Las calorías, por supuesto, siempre se van a manejar en función de la valoración del estado nutricional. Piensen que ahora estamos haciendo foco en el tratamiento patológico de la patología de base y no nos estamos metiendo de lleno en el abordaje de un paciente que tenga sobrepeso o obesidad o que tenga, por otro lado, desnutrición, ¿sí? ¿Por qué? Para no confundirlos. Por lo tanto, estamos manejando planes normocalóricos o normoproteicos. Ya después de mitad de año, cuando puedan integrar todo lo que sean las patologías del tracto digestivo por separadas, ¿no? Que estamos viendo por unidad, en un abordaje donde también tengamos presente, por ejemplo, un paciente que esté en desnutrición, con desnutrición o riesgo de desnutrición, o con sobrepeso o obesidad, bueno, ahí vamos a combinar, porque por supuesto el aporte calórico va a estar en función, adecuado en función del estado nutricional del paciente, ¿sí? Entonces, no se preocupen si ahora de repente dicen, bueno, y el paciente tiene obesidad, ¿y qué hago? No se preocupen ahora. Ahora lo vamos a manejar de esta manera para que no le genere más confusión aún los abordajes en particular. Lo que queremos ver, sí, en esta primera etapa del año, es poder hacer un abordaje de cada una de las patologías según la localización del tracto, ¿sí? Según la sintomatología, según la fisiopatología. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos con gastro. Y en gastro vamos a tener un adecuado gástrico, ¿sí? Con pacientes que presentan dolor. Entonces, las calorías totales se calculan, como ustedes ya saben, según el estado nutricional. Vamos a dividir hidratos, proteínas y grasas, ¿no? De nuestra fórmula calórica. Los hidratos de carbono se van a manejar entre 55 y el 60% de las BCT, en ese rango. Lo que vamos a tratar de evitar, sí, porque sabemos que es un estímulo, la hiperconcentración de mono y disacáridos. Menos del 5% de la base, ¿sí? Y sí, vamos a aportar lactosa, porque como vimos la vez pasada, en estímulos altos, la lactosa, si bien es un disacárido, viene acompañada, ¿sí? De una estructura que tiene un efecto buffer. Entonces, lactosa sí vamos a aportar y sí vamos a aportar almidones. Las proteínas vamos a manejar entre un 15 y un 20%, que de la BCT, mayor a 1 gramo por kilo de peso por día, y sí vamos a elegir aquellas de alto valor biológico y de baja celularidad, ¿sí? De bajo contenido de residuos, aquellas que son a predominio de colágeno. Después las grasas, vamos a manejar un 25% de la BCT. Si es en el caso de que sea un plan hipocalórico, ¿sí? Que no va a ser ahora como el caso de los que vamos a trabajar en clase, pero si yo tengo que dar un plan hipocalórico a un paciente que tiene un sobrepeso o obesidad, se puede manejar hasta un 30% de esas grasas, ¿no? Y la selección va a ser sin modificar por cocción esas grasas libres de estructura, un aumento de los ácidos grasos insaturados, mono y poliinsaturados, y obviamente disminuir los ácidos grasos saturados. Los caracteres. Vamos a tener consistencias todas, sólida, blanda, líquida. Digestibilidad, sí, vamos a hacer hincapié en la digestibilidad gástrica, entonces
de fácil desmoronamiento gástrico. Es decir, que para el estómago, un paciente que tiene dolor no puede tener una alimentación que sea difícil de digerir. Por lo tanto, la digestibilidad va a ser algo que vamos a poner el foco. La temperatura templada, vamos a evitar las extremas, las calientes sabemos que son irritantes directos de la mucosa, los residuos van a estar disminuidos, vamos a tener fibra fermentable o soluble con predominio de pectinas, hemicelulosa modificada por cocción y subdivisión, no rafinosa, no estaquiosa y no se indica tejido conectivo. Fraccionamiento se debe manejar 4 comidas, 2 colaciones. ¿Por qué? Porque el volumen es importante, ¿sí? Para no aumentar ese volumen, entonces esa cantidad de valor calórico total la vamos a dividir, la vamos a fraccionar, entonces el fraccionamiento va a estar aumentado y el volumen va a estar disminuido, ¿sí? Valor vitamínico mineral, el aporte de vitamina A, vitamina C, por su factor protector de la mucosa, y cloruro de sodio, bueno, todo según las RDA. Sabor y aroma, suave, agradable. Bien, esto son las características del plan de adecuado gástrico para paciente que tiene dolor. Entonces, ¿qué tengo que chequear? La distribución de los macros, la selección de los mismos, no superar el 5% de la base de los hidratos de carbono simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso voy a estar aumentando las hiperconcentraciones de monoisacáridos y los caracteres, clave, los caracteres. Si el paciente presenta acidez, si ya no presenta dolor, pero sí presenta acidez, bueno, calorías igual, hidratos entre 55 y 60 también, teniendo en cuenta que menos del 5% de la base tiene que ser también monoisacáridos, proteínas lo mismo. Voy a elegir proteínas de alto valor biológico, con disminución del tejido conectivo intermiofibrilar, y las grasas de la misma manera, ¿no? Voy a manejar 25% si es hipocalórico hasta un 30%, sin modificar por cocción y cómo lo voy a seleccionar. Y en el caso de los caracteres físico-químicos, las consistencias todas, la digestibilidad tiene que seguir siendo de fácil desmoronamiento gástrico, las temperaturas también, voy a evitar las extremas. Los residuos van a estar disminuidos. Acá voy a empezar a progresar un poco, ¿sí? Voy a tener fibra fermentable o soluble con predominio de pectinas y mi célula se modificada por cocción, rafinosa y estaquiosa ya en poca cantidad. Antes era no le indicaba, ahora le doy en poca cantidad. El tejido conectivo en baja cantidad, predominio de colágeno. Y en estos casos ya incluyo carnes blancas. Cuando tiene mucho dolor, lo que voy a hacer, por ejemplo, son proteínas libres de estructura como la clara de huevo. Y voy incorporando después, voy progresando a carnes rojas, magras, ¿sí? Porque la grasa también retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, bueno, voy a elegir los métodos de cocción que sean menos irritantes. Y obviamente que si yo progreso y el paciente vuelve con los síntomas, vuelvo para atrás, ¿sí? Entonces yo voy avanzando en la alimentación, voy diciendo, bueno, incorpora esto, después puedes incorporar lo otro. Siempre recuerden que la incorporación y la progresión es pasito a pasito. Es decir, no le puedo dar todo junto, porque después cuando tiene sintomatología no identifico por qué la tiene. Entonces le indico, no sé, por ejemplo, bueno, ahora agrega carnes rojas. Bueno, y después presenta síntomas, bueno, saca las carnes rojas. Ya venía comiendo carnes blancas, sumo carnes rojas, tiene sintomatología, vuelvo para atrás, ¿sí? Y bueno, el fraccionamiento también, el tema del volumen. Voy a tener el fraccionamiento aumentado, volumen disminuido. Y el volumen, obviamente, en estos dos planes va a estar disminuido porque los residuos van a estar disminuidos. Va a ser a costa de los residuos. Si yo no le voy a dar vegetales crudos y residuos aumentados, y no le voy a dar fibra de tipo insoluble o escasamente fermentable, entonces sí o sí el volumen va a estar disminuido, ¿sí? Valor vitamínico y mineral normal, ¿sí? Aumentar vitamina A y vitamina C por su efecto protector, ¿sí? Y en el trofismo celular,
sabor y aroma suave, agradable, todo lo que ya saben, para también que sea estimulante del consumo, si es insípido no lo van a querer comer. Cuando el paciente no presenta dolor, Profe, sigue siendo, cuando, sí, cuando dime. nosotros hablamos de esta acidez, sería el reflujo gastroesofágico, que el No, paciente tiene, lo... tiene dolor tipo ácido. Puede tener reflujo, pero no necesariamente es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ah, es dolor A nivel y gástrico, como... así es gástrica. Ok, claro, Tipo porque... pirosis, como sensación de ardor. Sensación de ardor. A ver, ustedes cuando sienten ese ardor, por ahí lo identifican con una pirosis más alta, más esofágica. ¿Sí? Si se ponen a detectar, decís, tengo acidez, pero ya es como más superior, como en la unión gastroesofágica. Acá en estos casos, los pacientes tienen dolor de tipo ácido, pero a nivel gástrico, porque por ahí tiene una gastritis o tiene una úlcera, ¿se entiende? No necesariamente eh, a nivel esofágico. claro, está bien. No, no, yo pensando en que por ahí el paciente, o sea, te dice como siento acidez y no sé si es tan fácil determinar si es más a nivel esofágico o No, gástrico. olvídate, tienen dolor en la panza. Eso es lo que te Claro, refieren. Es como dolor en la panza. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo es ese dolor? ¿Es punzante? Tengo acidez. Es más, acidez no es el término popular, es pirosis, ¿no? Tengo acidez. Bueno, pero a lo que voy es que el adecuado gástrico, ¿sí? Que nosotros, porque hoy vimos las patologías gástricas, no necesariamente están asociados, o sea, el adecuado gástrico no lo estamos asociando ahora con la enfermedad por reflujo, ¿sí? Que vimos la semana pasada con esófago. También lo podemos dar como parte del tratamiento a una patología gastroesofágica, pero por ahí tiene una gastritis o por ahí tiene una úlcera, entonces esa sensación de acidez no va a ser necesariamente a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Se entiende? claro, está bien. Pero no Sí, sí. importa, igual es indistinto porque el paciente siente ardor. O sea, nosotros lo que vamos a trabajar es en la sintomatología. Y lo que queremos evitar son las complicaciones, pero viene el paciente por ahí con el diagnóstico o viene con el síntoma y lo derivamos también al gastroenterólogo porque lo que queremos saber es qué es lo que está pasando. Entonces podemos dar un plan de tratamiento adecuado gástrico porque nos refiere dolor hasta tanto tenga un diagnóstico, tenga una sospecha y demás. Y si no, ya viene con la derivación de tengo una gastritis o tengo úlcera péptica, ¿se entiende? Y ahí adecuamos. Según sintomatología. Se adecua según sintomatología. En el caso de los pacientes que no presentan síntomas, pueden que ahora no presenten síntomas o que la patología esté latente, entonces el aporte calórico va a ser según el estado nutricional, carbohidratos, y vamos a manejar entre 50 y 55. Acá vamos a aumentar un poquito la posibilidad de dar monoisacáridos en vez del 5% que teníamos para los pacientes con dolor o síntomas de acidez, vamos a llegar hasta el 10%, ¿sí? Aportando específicamente lactosa de almidones, las proteínas entre el 15 y el 20, podemos elegir obviamente proteínas de alto valor biológico que sean completas, con disminución del tejido conectivo intermiofibrilar, seguimos teniendo presente el tema de los residuos. Las grasas, 30%, acá tenemos un poquito más de margen, ven, ya del 25 ya pasamos ahora al 30%. Obviamente con selección de las grasas y obviamente después vamos a hacer formas de preparación adecuadas, ¿sí? Las consistencias vamos a manejar todas. La digestibilidad va a seguir siendo de fácil desmoronamiento gástrico, ¿sí? No queremos que ahora no presenta síntomas, empezar a que presente síntomas, ¿no? Que es lo que tenemos que evitar. Las temperaturas templadas, evitando las extremas. Los residuos vamos a tener fibra soluble o fermentable, y dentro de las no fermentables, rafinosa, taquiosa en muy poca cantidad, hasta celulosa modificada por cocción y subdivisión. Acá amplío un poco la oferta de lo que le estoy dando. Y el tejido conectivo, predominio de colágeno. Y voy a tener como más margen de incorporar más tipos de carnes, ¿no?
El fraccionamiento se debe manejar también aumentado, 4 comidas, 2 colaciones o una colación, ¿no? Depende cómo nos quede ese volumen. Ustedes van a tener que calcular el volumen por comida. En los adecuados gástricos van a tener que calcularlo. Valor vitamínico y mineral normal, sabor suave, agradable, todo perfecto en ese sentido. Profe, ¿a qué se refiere con grasas libres de estructura? No grasas modificadas, es decir, los aceites, por ejemplo. O una grasa que no es libre de estructura son las grasas dentro de una estructura alimentaria, por ejemplo, los frutos secos o las semillas. Entonces, Esos esos no serían libres. no, exacto. Los aceites, sí, los aceites son las libres de estructura. Porque los demás tipos de aportes grasos están dentro de una matriz. Entonces, tenés que romper toda esa matriz. Por ejemplo, los frutos secos o las semillas tienen estructuras fibrosas o proteicas, entonces, más los frutos secos. Entonces, cuestan más su proceso de digestibilidad. Entonces, los aceites libres, digamos, no. Por eso es aceites libres de estructura. Es preferible usar el aceite libre. Si bien podemos tener, no sé, poliinsaturados en aceites, en semillas, de frutos secos, elijo aceites. Ok. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver toda la selección de los alimentos por grupo, porque así es más fácil visibilizar lo que le vamos a indicar y cómo, sabiendo según el grupo de alimento que voy a indicar, cómo lo voy a seleccionar para mi desarrollada, en qué cantidad, de qué manera, ¿sí? Entonces, los cereales y los derivados de los cereales, ¿sí? Almidón de maíz, féculas, harinas finas, ¿sí? Cereales, los voy a dar, los cereales decorticados tipo el arroz, los voy a dar no integrales, ¿no? Porque va a ser, ese arroz va a tener que ser decorticado, avena. Piensen, por ejemplo, no sé, la quinoa, que también tiene una estructura por fuera bastante fibrosa, entonces no la voy a indicar. Pastas simples de laminado finito o de los rellenos permitidos, porque de repente no le puedo dar de acelga si yo no le estoy dando esta quiosa y rafinosa, ¿no? Entonces si le puedo dar una pasta rellena de ricota, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto lo tengo que ir pensando. Salsas dietéticas, tomate, la bechamel con aceite. El queso rallado, por su estructura, es más graso. Entonces, en vez de darle queso rallado, puedo reemplazar por una mozzarella rallada, ¿no? Entonces tiene menos aporte graso. El queso blanco, perdón, el pan blanco que sea desecado, ¿sí? Porque en el proceso de tostadito, de secado, tiene un mejor desmoronamiento gástrico, entonces a nivel gástrico se digiere más fácil que el pan fresco. Y los de panadería por lo general tienen más materia grasa, ¿no? Las galletitas de agua también tienen mucho aporte graso. Hay algunas que vienen con menor tenor graso, pero en esos casos es preferible por ahí el pan que las galletas. Pero bueno, todo esto está por opciones porque también depende de lo que consuma el paciente. Entonces tenemos que saber qué podemos recomendar, ¿sí? Glicines, tostines, todo más bajo tenor graso. Dentro de las hortalizas y las frutas, los vegetales sin piel, sin semillas, sin cáscaras, sin nervaduras, todo esto tiene que estar en la selección de los alimentos. Los vegetales con pulpas, calabazas, zapallo, zanahorias sin el centro, o las zanahorias que son más chiquitas, porque vienen zanahorias gigantes, que el centro es muy fibroso, entonces es preferible las más chicas. Zapallitos, zucchini, las chauchas y las... Acá está puntas de espárragos. Yo lo tengo entre paréntesis porque esto está dentro de la bibliografía. Puntas de espárragos solas no. Los espárragos son carísimos, son de epocales, son solo de noviembre. Entonces, si se pueden comer el espárrago, que se lo coman entero. Pero los espárragos son fibrosos y las puntas de los espárragos tienen un predominio de fibra más tipo fermentable, tipo micelulosa.
Los palmitos, champiñones, y ahí después ya progreso. Puedo dar acelga, puedo dar espinaca cocida, primero dar la hoja y después dar el tallo, batata, papa, bien cocidas, subdivididas, ¿sí? Y es todo según tolerancia. ¿Vieron que siempre nos gastan a los nutricionistas de que es todo según tolerancia? Sí, según tolerancia, porque por ahí, a los dos pacientes que tengo, los dos con gastritis, a uno le doy papa, le cae fatal, al otro le doy papa y le cae bárbaro. Entonces, hay que ir viendo paciente a paciente, ¿sí? Y los que son vegetales con bajo contenido ácido, ¿sí? Se van incorporando los últimos, tomate, la berenjena. Las frutas se preferirán banana bien madura sin hilos, manzana, pera, durazno, damasco, ¿sí? Se pueden dar cocidas y eso está buenísimo, tiene mucha mejor tolerancia la manzana, la pera, sin cáscara, ¿no? Los orejones sí de las frutas permitidas y las frutas envasadas deben ser escurridas porque vienen con almíbar y el almíbar recordemos que tiene mucha concentración de azúcar, ¿no? Acá no usamos frutas secas. No está dentro de este grupo, son los aceites, las grasas, ¿no? Pero bueno, no frutas secas. De las carnes, huevos y lácteos, pollo sin piel o ave sin piel, pavita, pollo, pavo, ¿sí? Pescados magros, elegir merluza, lenguado, mero, ¿sí? Dentro de los crustáceos, langosta, langostino, camarón, bueno. Carnes rojas, magras, nalga, peseto, bola de loma, cuadril, ojo, las picadas, la carne picada, comprada como carne picada, que a veces viene muy grasosa, y es preferible que usen algún tipo de calor húmedo para cocción, no seco, ¿sí? Y si usan seco, no que forme costra, digamos, no parrilla, ¿sí? Sino algo que tipo antiadherente. Huevo, ¿sí? En todas sus formas. Y flan, sí, hacen flan, pero sin caramelo, medio difícil hacer flan sin caramelo, pero se puede hacer. Quesos untables descremados, ricota descremada. La ricota es un alimento súper versátil para enriquecer un montón de preparaciones, es bastante económico en comparación de la carne y tiene un buen aporte proteico. Entonces, úsenla en sus preparaciones y en sus recomendaciones, ténganla presente. A veces no hay gente que no la tolera mucho comerla sola, digamos, no libre, pero dentro de preparaciones es súper, súper útil. Y después dentro de los quesos, bueno, la mozzarella y por salud magros. Leche parcial o totalmente descremada, yogur descremado natural o saborizado, ¿no? Ojo con los que vienen con colchón de frutas y todas esas cosas más dulces. Bueno, tenerlo presente. Pero la leche y los yogures es una buena opción. Recuerden porque a nivel gástrico no son un estímulo alto, ¿sí? Por el contrario. Cuerpos grasos y endulzantes, aceite vegetal en crudo. También el aceite es mejor utilizarlo, como les digo, en crudo, ¿sí? No en cocido. Mayonesas o ese tipo de aderezos con bajo contenido graso, bueno, margarinas también, los que consumen. Esto para que tengan presente, no es porque ustedes les vayan a indicar consuman mayonesa, pero si el paciente dice, yo como mayonesa o ketchup y mostaza, bueno, ¿cuál? ¿Sí? Postres también, si es que los consume, gelatina, flan sin caramelo, postres de cereal con leche descremada o heladitos tipo de agua, también bajo contenido de azúcares, ¿no? Por eso, hay que educar mucho, mucha educación alimentaria. Azúcar y miel, siempre respetando las concentraciones que veníamos hablando, hasta el 5% del total de la BCT, del total de la base, perdón, en el caso de dolor y pirosis, y hasta el 10% en el adecuado gástrico sin sintomatología. Mermeladas, jaleas, dulces compactos, sí, también lo mismo, respetando concentraciones. Y evitar, sí, el dulce de leche y el chocolate. Y con los edulcorantes, tipo una stevia. Eso tiene mucho mayor tolerancia. Los edulcorantes también. Eso es
No tiene aporte de monoisacáridos, así que los podemos utilizar. Sí, tratando de mantener no un exceso en su consumo para mejorar la palatabilidad y que el paciente también se acostumbre a consumir menos, pero sí podemos indicarlos. Sí, sí. Esos son buenos aliados, digamos, los edulcorantes. En el caso de las bebidas, también lo pensaba en esto, ¿no? Como de los edulcorantes. Ojo con las bebidas gaseosas, ¿sí? A pesar de que tengan edulcorantes, hay que evitar las bebidas gaseosas por el efecto que tiene la bebida gaseosa y las carbonatadas, ¿sí? Tipo Coca-Cola. Las bebidas alcohólicas también hay que evitarlas y los que son todos jugos concentrados. Sí, podemos dar agua mineral no gasificada. Hay pacientes que dicen, yo tomo, es más, hay muchos pacientes que por ahí tienen el que se hace en la soda, ¿vieron? El aparatito, en vez de tomar agua, te dicen, no me gusta el agua, tomo soda, bueno, pero eso depende de la tolerancia. Si no, es preferible que no, por el efecto del gasificado, ¿no? Jugos de fruta sí, de las permitidas, o caldos colados, o caldos de verduras colados también. Infusiones, malva, manzanilla, té, mate en saquitos, tisana, café descafeinado. Acá sí sabemos que el mate o el café son más irritantes, entonces por ahí evitarlos. Condimentos, los aromáticos, para dar sabor y aroma. Y los alimentos que son alimentos condimentos, como la crema de leche, la margarina, queso magro, hay que tenerla en cuenta en base al tenor graso de la dieta, digamos. Si yo voy hasta un 25% de la grasa, bueno, elijo por ahí aceites u otro tipo de cosas para condimentar. Si es hasta 30% la BCT, bueno, tengo un poco más de margen. Profe, me quedó una Sí, duda, porque viste que hoy hablamos de que, por ejemplo, cuando hay dolor, sí, los mono y disacáridos solo son el 5%. sí. Pero esto, basándonos en, por ejemplo, lo que es el azúcar, la miel, o sea, sin tener en cuenta ponerle el azúcar de las frutas. Sí, mañana lo van a ver bien con INE, cómo calcularlo. Sí, exactamente. Sí, no se preocupen. ¿Cómo? Que yo tengo una duda también con respecto a cómo le aumentamos la vitamina C. Es es una buena pregunta. Generalmente, porque las fuentes de vitamina C son alimentos más ácidos, ¿no? Los frutos cítricos, el pimiento, morrón, que generalmente se disminuye, y frutillas, kiwi. En esos casos, dependiendo, porque tiene un efecto a nivel del proceso cicatrizal. Vieron que la vitamina C participa en la formación de epitelio. Dependiendo de la causa de esta gastropatía, de lo que fuere, a veces, por ejemplo, si es una úlcera o si tiene un proceso ulceroso, toma vitamina C por vía oral, un suplemento. Ah, igual, aunque sea ácido, igual. No, igual O- no es, digamos, toma vitamina C en forma de, digamos, de suplemento, porque a través de los alimentos va a traer más complicación a nivel gástrica, ¿sí? Claro. Porque son alimentos más ácidos. No sé, ¿dónde tenemos vitamina C? En el tomate, en el kiwi, frutilla y En la cítricos. naranja. Cítricos, claro. Y el pimiento morrón en crudo. Bueno, Claro. todo eso se lo saco prácticamente. Claro. Después le incluyo un tomate pelado, sin semillas. Entonces, claro, no llego con la vitamina C, porque además también esos son los que tienen mayor concentración. Después tenemos un montón de vegetales y frutas que también tienen vitamina C, pero se las estoy dando en menos cantidad y además cocidas. Entonces es bastante lábil la vitamina C. Entonces, teniendo en cuenta esto, se lo puedo dar como suplemento Perfecto. para que favorezca, porque además es por un tiempo, favorece el proceso cicatrizal y de regeneración epitelial
y después le saco la vitamina C y puedo incorporarle más frutas, verduras y cubrirlo por este lado. Ujú. Claro, porque ahí en la presentación en donde decía manejo de los micronutrientes, Sí, decía obviamente aumentar la vitamina C. y la vitamina Ahí A sí. también. En este caso, mucho no podemos hacer porque digamos, los Es, alimentos fuentes están a su vez disminuidos. exactamente, exactamente. Pero sabiendo que me favorece la recuperación, lo puedo tener como backup el suplemento. Ahí sí. Porque en estos casos yo les tengo que restringir desde lo alimentario. Siempre que puedo, desde lo alimentario, trato de cubrirlo. Siempre que puedo. Dando más variedad, etcétera, etcétera. Ahora, yo estoy restringiendo y estoy acotando, digamos, esta oferta. No voy a llegar a cubrir. No le puedo decir tomate el jugo de naranja recién Claro. exprimido. Lo mato. Por eso me surgió la duda, porque además de que hay que- Sintomatológicamente, muy bien que lo preguntaste, porque no lo aclaré. Sintomatológicamente lo mato. Entonces, claro, ¿cómo hago para cubrir? Perfecto. Le doy suplemento por este periodo, hasta que pueda ampliar un poco. Vieron que ya cuando no tiene dolor, ya no tengo que indicarle, ya pasó la etapa más aguda, no tengo que indicarle por el suplemento de vitamina C, lo puedo cubrir con otros alimentos. Por ejemplo, no sé, a través de los cítricos hago jugos de cítricos sin pulpa, digamos, ¿no? Entonces disminuyo el aporte de fibra de tipo más insoluble que tiene la pulpa de la naranja o del pomelo. Entonces se lo puedo dar más fácil, ¿no? Al aporte de la vitamina C. O le puedo dar vegetales, algunos vegetales ya crudos. Bien, muy bien. ¿Alguna otra duda más que haya surgido? ¿No? Bueno, ahora pasamos ya cerrando. Vamos a ver un poco del retraso de vaciamiento gástrico, la gastroparesia, ¿sí? Que se puede dar por múltiples causas, vamos a ver en cuáles y de qué manera. Y esto se puede dar en pacientes que tienen alguna obstrucción, ¿no? Como hace un ratito cuando vimos lo de la úlcera antral o duodenal que después cicatriza. Bueno, acá podemos tener una obstrucción de tipo mecánica, que puede ser o una estenosis pilórica, es decir, un achicamiento del píloro, una úlcera, como les decía, pólipos, que son como protrusiones, ¿sí? Gástricas o cáncer también, que obstruye. Entonces, ¿qué pasa? Hay más resistencia del contenido gástrico a su salida, ¿sí? Entonces, el contenido gástrico se mantiene más tiempo dentro del estómago, se retiene, generalmente para sólidos no digeribles, como todas las estructuras más fibrosas, que recuerden que los sólidos no digeribles son lo último que se termina vaciando, y luego los sólidos digeribles y los líquidos, ¿no? Si esta obstrucción se va aumentando. Esto casi siempre se resuelve de forma quirúrgica, porque si hay algo que obstruye, por más alimentación y demás que pueda modificar, tiene que resolverse de forma quirúrgica. Y cuando es inoperable, que no por la localización, no sé si es un tumor o lo que sea, debe insertarse una sonda distal, o sea, más pasando la obstrucción, para poder alimentar e hidratar, si es que no se puede operar. Pero por lo general se resuelven de forma quirúrgica. También pueden haber por alteraciones en la motilidad, es decir, no hay una obstrucción, no hay signos de una obstrucción, pero se queda el contenido, hay éstasis gástrica, es esto, gastroparesia, ¿no? Que queda el contenido gástrico mucho más tiempo, ¿no? Y esto puede ser por algo que es transitorio o por algo más crónico, ¿sí? Esta éstasis. Los que son más transitorios pueden ser, por ejemplo, de causas varias,
un ilio posoperatorio. Vieron que posoperatorio, posanestesia o pos alguna cirugía, por ejemplo, intestinal, los órganos quedan en éxtasis, quedan como estáticos. Después se resuelve ese ilio. Bueno, esta gastroparesia puede ser, por ejemplo, por un ilio, por un éxtasis posoperatorio, o por una gastroenteritis viral aguda, por una hiperglucemia también, hipotiroidismo, digamos. Pueden haber varias causales de este retraso del vaciamiento, pero de forma transitoria. Hay algunos fármacos que también, la progesterona, los opioides, la levodopa, algunos anticolinérgicos y antidepresivos también causan este trastorno de tipo transitorio, ¿sí? De retraso de vaciamiento gástrico, pero bueno, es esto, es un cuadro que es transitorio, ¿sí? Después hay otros que son crónicos, ¿sí? Por ejemplo, neuropatía autonómica de la diabetes. Una de las complicaciones cuando veamos diabetes a largo plazo son las neuropatías, ¿sí? Autonómicas. Entonces, bueno, una de las principales causales de gastroparesia de tipo crónica es asociada a una diabetes, ¿sí? A la evolución de una diabetes crónica. El hipotiroidismo, en el embarazo también, las distrofias musculares, enfermedad de Parkinson, la esclerodermia, sí, que la vimos en patologías esofágicas, ¿sí? Que es una colangenopatía, también puede traer trastorno crónico de vaciamiento gástrico. Bien, eso. Vasculitis, hipotiroidismo, ya se los dije. Bueno, entonces tenemos retraso de vaciamiento gástrico por diferentes causas, pueden ser por un trastorno más agudo o crónico, ¿sí? Y este trastorno puede darse por una alteración en la motilidad, que puede ser del antro, ¿sí? Que hay retraso de vaciamiento principalmente a sólidos, ¿sí? Por la contracción antral, ese que hace el empuje, con vaciamiento de los líquidos de forma normal, y trastorno de la motilidad fúndica del fondo, el techito del estómago, puede retrasarse tanto de sólidos como de líquidos, ¿sí? Cuando la disfunción es distal, se altera el triturado de sólidos en pequeñas partículas por el estómago proximal y sigue siendo capaz de generar gradiente de presión necesarias para el vaciamiento de líquidos. Por eso, cuando es antral, que es más distal, sigue pasando los líquidos por ahí. No, pero recuerden que el estómago tiene esa función de triturado de los alimentos por propulsión y retropulsión rítmicas, ¿sí? Que pasan el alimento de un lado al otro, antral, ¿sí? Fúndico, cuerpo. Entonces, si hay un trastorno en la motilidad más fúndica, retrasa todo, líquidos y sólidos, ¿sí? ¿Qué pasa como consecuencia de este retraso de vaciamiento gástrico? Algo que puede provocar, que puede traer como consecuencia, es que los sólidos que no son digeribles, las fibras, ¿sí? Que no son digeribles y que requieren mayor fuerza, principalmente antral, ¿sí? Para su eliminación, que son más resistentes a ese triturado, no se terminan de triturar, se van reteniendo en el estómago, van quedando. Entonces se van formando, ¿sí? Con estos restos besoares, que son estos, retención de material fibroso, ¿ven como en la imagen? ¿Por qué? Porque recuerden que el complejo motor migratorio se activa para barrer, digamos, post ingesta, ya en periodo de ayuno. Entonces va barriendo todo lo que va quedando en el tracto. Ahora bien, no llega a eliminarse y van quedando esos residuos fibrosos dentro del estómago. Y
se va perdiendo esa función normal del píloro, ¿no? Que favorece la aparición de este tipo de besoares, ¿sí? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener besoares? No todos los pacientes que tengan retraso de vaciamiento gástrico pueden tener besoares, pero los que tienen más riesgo son aquellos que han tenido algún tratamiento eh, asociado al vaciamiento gástrico. Por ejemplo, una vagotomía, es decir, un corte, una resección del nervio vago, que el nervio vago, el décimo par, es el encargado de, y sus ramas, ¿no? De la motilidad gástrica. Cuando por algún motivo se reseca, ¿sí? En la otra presentación lo van a ver cuando lo vean ahí locutado, cuando se reseca alguna de estas, bueno, puede traer como consecuencias alteración en la motilidad y por lo tanto la aparición, ¿no? La piloroplastía, es decir, un tratamiento sobre el píloro, una cirugía sobre el píloro que hace que si ese píloro por ahí estaba muy laxo, se achica, ¿no? Se hace como un cinturón sobre ese píloro y queda demasiado cerrado. Entonces, la piloroplastía también puede tener como esto. Y después, otras cirugías que son a través de las gastrectomías, o sea, se reseca el estómago de forma parcial o total. Entonces, la cirugía tipo Billroth 1 o 2, que son las que van a ver en la próxima presentación, y la cirugía IDE-RUX también puede traer como consecuencias la formación de besoares, porque en esas cirugías hay vagotomía también. Y diabéticos con gastroparesia, ¿sí? Que tienen como complicación. La velocidad de ese vaciamiento gástrico va a depender por la composición, ¿sí? de ese contenido y va a estar influido por naturaleza física, es decir, si es líquido, si es sólido, si es una fibra, ¿sí? O si hay combinación de ambas. ¿Recuerdan cuando vimos en la unidad 2 cómo es ese vaciamiento gástrico? Bueno, los líquidos obviamente abandonan mucho más rápido el estómago, ¿sí? Por su o sea, por su naturaleza, ¿no? Por ser líquidos. Ahora, depende también de su concentración. Si son hipertónicos o hipergrasos, por ejemplo, bueno, van a tardar más. Los sólidos sí tienen por su naturaleza mayor lentitud para abandonar el estómago porque requieren mayor triturado. Y por último, las fibras, ¿sí? Que son las últimas que abandonan el estómago. Lo importante también, como les decía, es la osmolaridad, ¿sí? Porque esto se tiene que ajustar antes de llegar, ¿sí? Al duodeno. Bien, entonces, en el retraso de vaciamiento gástrico, tanto los hidratos como las proteínas y las grasas desaceleran ese vaciamiento gástrico. Pero las grasas son los inhibidores más potentes. Los que retrasan más el vaciamiento gástrico son las grasas, ¿sí? Y la longitud de la cadena de los ácidos grasos está directamente relacionada con la velocidad del vaciamiento gástrico. A mayor longitud de cadena, más lento es ese proceso, ¿sí? ¿Qué síntomas va a tener un paciente con retraso de vaciamiento gástrico? Náuseas, vómitos, saciedad precoz, dolor abdominal, distensión abdominal postprandial, posingesta, anorexia, o sea, pérdida de apetito, pérdida de peso y bueno, y también la formación de los besoares. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Bueno, obviamente hay que ver la causa, ¿no? Ahí vimos un montón de causas de retraso de vaciamiento gástrico, de gastroparesia. Bueno, eliminar la causa cuando es posible. Puede ser acompañada por ahí de fármacos. Y si es secundaria a otra patología, por ejemplo la diabetes, bueno, que esa diabetes esté bien controlada, ¿no? Vamos a tener que, por supuesto, adecuar la dieta, ¿sí? La alimentación y la utilización de fármacos para mejorar la motilidad gástrica. Hay fármacos que ayudan a esa motilidad gástrica. A veces
la resolución es quirúrgica, es poco frecuente, salvo que sea algo que obstruya, ¿no? La luz, como vimos, ¿no? Pero a veces, por lo general, por alguna tratamiento quirúrgico, una vagotomía, por ejemplo, trae como consecuencias al revés, ¿no? A partir de una cirugía trae como complicación el retraso de vaciamiento gástrico. Pero bueno, eso depende muchísimo de la causa. Pero sepan que tenemos diferentes causales y puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Y el tratamiento también implica una adecuación alimentaria. Bien. Hasta acá está. Importante de todo esto es que tenemos un tratamiento nutricional que es el plan adecuado gástrico y esto lo tienen que relacionar sí o sí o sí o sí con los estímulos altos, sí que ya estuvimos viendo. Y cómo adecuar según la sintomatología. Entonces, van a ver para mañana, vamos a tener clase virtual y vamos a empezar con patologías gástricas. Yo les recomiendo que vean el Power locutado, que es cortito, no recuerdo cuánto tiene menos, pero es un poco sobre, lo que van a ver es que tienen de cáncer gástrico, ¿sí? Cáncer gástrico, y bueno, y esto, las gastrectomías. A veces vamos a volver a retomar la gastrectomía cuando veamos cirugía bariátrica en pacientes con obesidad. Pero las diferentes técnicas quirúrgicas alteran, por supuesto, el funcionamiento del tracto normal, del tracto gastrointestinal, por lo tanto van a traer complicaciones por ahí a nivel intestinal, ¿no? Y no me acuerdo qué más tenían en la otra presentación, pero me voy a fijar. Ah, y dentro de las gastrectomías o las vagotomías también, que son estas resecciones del nervio vago que vimos que tenían como complicación la gastroparesia también, van a ver el síndrome de dumping, que es un síndrome que se genera post-gastrectomía. Independientemente del causal, si no sé, un cáncer gástrico puede ser, que el paciente requiera que tenga una gastrectomía, o sea, se le saque parte del estómago de forma parcial o total, o un tratamiento, por ejemplo, con una bariátrica, ¿sí? Que también implique resección del estómago por tratamiento para la obesidad, que ya lo vamos a ver cuando veamos obesidad, pero lo importante que quiero que se queden después cuando vean la presentación es que el síndrome de dumping se da como de forma bastante frecuente en estos cuadros. Entonces, como profesional de la nutrición, tenemos herramientas para evitar ese síndrome vaciado rápido. ¿Por qué? Porque en estos pacientes no tienen todo el mecanismo de funcionamiento normal del estómago que regula la osmolaridad, que regula las partículas, el tamaño, la. En estos casos, por este tipo de tratamientos quirúrgicos que van a ver, llega todo más rápido al intestino. Entonces, como llega todo más rápido al intestino delgado, el intestino delgado no está preparado para eso, trae un montón de sintomatologías. Entonces tenemos un síndrome de dumping que se puede dar de forma temprana o de forma tardía. Entonces, como parte del abordaje es adecuar su alimentación y sus recomendaciones y sus pautas higiénico-dietéticas para evitar que se desarrolle ese síndrome de dumping. Por el paciente, por ejemplo, yo he tenido un paciente con cáncer gástrico. Entonces, lo que tengo que pensar es qué de su tracto está alterado. Bueno, su normal funcionamiento gástrico, perfecto. Entonces, si yo tengo menor tamaño gástrico, por ejemplo, o si esa persona tiene apenas un bulbito gástrico y ya está conectada a duodeno, perdón, a yeyuno generalmente, bueno, ¿de qué manera va a estar alterado y cómo voy a evitar que lo que ella ya esté comiendo llegue de forma más apta para ese intestino delgado? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Igual cuando lo vean lo van a entender mejor, pero hagan foco en esto. ¿Por qué? Porque nosotros vimos todo el funcionamiento normal,
Bueno, ¿qué pasa si me falta el estómago? ¿No? Que no lo tengo, no tengo esa funcionalidad gástrica. Entonces, ¿qué complicación voy a tener? Y bueno, una de ellas es síndrome de dumping, ¿sí? Con su sintomatología. Bien, dudas, consultas, algo que quieran preguntarme. Nada. Si no hay nada, a mí me gustaría decirles los nombres de quienes tengo ausente por las dudas, o sea, de no Dale. saltearme a nadie, pero más de última Dale. a lo último, no sé. Por ahí también está bueno recordar que cuando vimos fibra, hablamos también de los besoares, de los fitobesoares, y Sí. justo surgió esto de que por ahí no sabíamos qué era, o sea, no se sabía la definición de los besoares y acá como entran Sí. bastante en juego. Sí, restos fibrosos, no digeridos. Pero bueno, normalmente, chicos, no es que todos desarrollamos fitobesoares. ¿Por qué? Porque el complejo motor migratorio, si queda algo de residuo, lo elimina del estómago, entonces queda libre entre los procesos de ayuno normal. Ahora, el problema está cuando hay retraso de vaciamiento gástrico, ¿sí? Que es esto que vimos hoy. Y ahí sí se van acumulando. Y les aconsejaría también que repasen lo que es la anatomía y fisiología de lo que es tracto digestivo, sobre todo las partes de estómago, qué células hay en cada porción del estómago, porque eso hace la diferencia. Mm. Sí, relaciónenlo con lo que ya vimos, obviamente, en la unidad 2, ¿no? A modo de repaso. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que me quieran hacer, que no haya quedado claro? Esto se lleva obviamente a la práctica, mañana van a ver la práctica, pero traten de ver la presentación locutada antes de mañana para poder integrar, ¿sí? ¿Ninguna otra duda? Bueno, si no, Luz, decilos que están Dale. ausentes. A ver, voy, no me quiero saber, tenganme paciencia porque son un montonazo. Dale. Bien, ausente tengo a Santiago Herrera, a Salvador Marín, díganme cualquier cosa, a Alejo Molinari, a Cecilia Valenzuela, la tenía ausente, después vi, quizá, no sé si entraste más tarde, y a nadie más. No, nadie más. No, Poquitos. ok. Sí, somos bastantes. Bueno, si no hay más dudas, consulta. Hagan preguntas. Quien no pregunta, estudien primero, ¿no? Repasen, estudien. Ahí van a salir todas las dudas. Me escriben, consultan, mandan mensaje, ¿sí? No esperen al parcial, por favor, se los pido. Y si no hay ahora ninguna otra duda ni consulta, hemos terminado. Vean la clase antes de mañana, ¿sí? Así en el práctico es más fácil. Bueno, gracias. Gracias, Luz. Gracias, S. Les mando un beso. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Chao.